Entonces nuestra segunda conversación, segunda conversación que llamamos, perspectivas del presente. Voy a presentar, primero somos MIA, Mujeres Innovadoras Argentinas, no sé, la mayoría de ustedes nos debe conocer, somos una asociación de mujeres que busca el desarrollo tanto personal como profesional y empresarial de las mujeres, y también los temas de violencia de género, todo lo que hace a nosotras. Me acompaña hoy, como la vez pasada también, María Fernanda Blasetti, que es nuestra vicepresidenta, y además es cofundadora de Shine, que es una organización que ayuda a ser más productivas y tener más tiempos para los espacios libres, así que se las recomendamos. Bueno, esta charla la estamos haciendo con Cristina Castellino, nuestra amiga también, que es abogada, máster en educación, facilitadora emocional y creadora de Respira Nagaiki. Las dejo con ellas. Bueno, gracias por la presentación, Mabel. Gracias por la invitación. Siempre hago la misma aclaración. En realidad, yo lo que puse en el aire no es Respira Nagaiki, sino Nagaiki. Lo que pasa es que cuando fui a registrar el nombre para el sitio web, Nagaiki ya existía en Italia como un spa. Entonces, para que no se mezclara con eso, le pusimos Respira Nagaiki, porque de cualquier manera la etimología de la palabra es esa, ¿no? Nagaiki quiere decir vida larga, respirar profundo. Pero es lo mismo, lo van a encontrar en la web por Respira Nagaiki, en Instagram también por Respira Nagaiki, y van a escucharme a mí a veces que me refiero a Nagaiki directamente porque es la misma cosa, ¿ok? Bueno, hoy, Mabel, de acuerdo a tu presentación, vamos a hablar de lo que se me ocurrió llamar la segunda mitad de la vida. Y es una etapa que no es cronológica. Yo la sitúo más o menos a partir de los 55, 60 años, pero la verdad es que cada uno sabe cuándo le llega el momento de esa etapa. Y la vamos a empezar a describir y vamos a hablar un poquito de ella. Y de paso me gustaría, no sé qué tengo que no puedo hablar hoy, me gustaría comentarles por qué yo la llamo la segunda mitad de la vida. En los últimos 50 años, no más tiempo que ese, yo les diría que los últimos 30 del siglo XX y estos 20 años que van del siglo XXI, por eso no hace más de 50, se ha empezado a percibir y por lo tanto a hablar de la importancia que tiene el desarrollo físico, mental, emocional y social de las personas a partir de esta edad, que le vuelvo a decir, cada uno sitúa más o menos en esa franja, pero que para tomar un concepto más o menos unánime, yo voy a decir a partir de los 55 o 60 años. La verdad es que todos ustedes saben de qué edad estoy hablando, y por eso, para empezar, a mí me gustaría hacer como una especie de brainstorming, y que cada una de ustedes, o la que quiera, pueda decir, no tanto cómo cada una piensa que esa edad debería llamarse, cómo esa etapa debería llamarla, sino cómo la han escuchado nombrar en su casa, en su medio, en su trabajo. ¿Cómo han escuchado que la gente se refiere con qué nombre a esta etapa que hoy vamos a hablar? La que quiere lo puede decir y la que quiere lo puede escribir. Y la que quiere no dice nada, no hay problema. A ver, vamos a... Empiezo yo, si querés. Yo lo escuché siempre como madurez, por ejemplo. Madurez, edad madura, muy común, ¿no? Madurez, edad madura, ¿qué otra? A ver.
¿Qué otras se les ocurre? Porque hay muchísimas. Incluso hay un Tercera montón edad. de eufemismos para hablar, ¿no? Ahí dicen tercera edad. ¿Cómo? Alicia No sé si dice no sé tercera si edad. claro, no sé si sería la tercera edad, no sé. Tercera Podría edad, ser. también se le dice tercera edad. ¿De qué otra manera? A ver, Adultos mayores. claro, se puede hablar de la gente que está en esa edad como adultos mayores. Hay un montón, en las películas le dicen los años dorados, y otras cosas más poéticas, pero en realidad si nosotros empezamos a ver digamos, la evolución desde hace mucho más de 50 años a esta parte, vamos a ver que en realidad le decían vejez. Sí, Después, vos sabés como que todos los términos se fueron suavizando, de la misma manera que ahora la persona que es ciega le dicen no vidente y el que es mudo, no sé, no parlante, pero en realidad abruptamente como etapa biológica se la conocía como vejez. Ahora, fíjense ustedes que, como yo les digo, a partir de los 50 años esto fue cambiando, y este pequeño ejercicio que hicimos recién nos muestra que no hay un consenso sobre cómo llamarla ahora. En realidad no hay un solo nombre. Y lo que es más grave, a esta altura del siglo XXI, tampoco hay un consenso sobre el contenido de esta etapa, sobre cómo caracterizarla. Claro. Todavía eso es peor, digamos, que no saber el nombre, no saber cuál es la caracterización de esta etapa en la que nosotros estamos hablando. Para que nos ubiquemos en un tratado básico, digamos, de biología, lo que nosotros encontramos como las edades de las personas son, uno desde que nace hasta los 13 años es un niño. A partir de los 13 años empieza a ser adolescente. Hasta los 18 años. Esta edad es tan tajante que la Convención de los Derechos del Niño no protege a nadie que tenga más de 18 años. O sea que ahí se terminó la infancia y también se terminó la adolescencia. Para estos tratados clásicos, a partir de los 18 años se es adulto. Ahora, dentro de la adultez podemos encontrar lo que nosotros llamamos juventud, que sería como una adultez temprana, y después tenemos la adultez plena. La juventud o adultez temprana, siguiendo los mismos tratados, estaría establecida más o menos hasta los 25 años. Yo creo que a esta altura del partido, y como nosotros conocemos incluso cómo va la juventud hoy día, vamos a darle unos añitos más de handicap, claro, porque está establecido que hay una cierta dificultad en la gente joven de tomar responsabilidades, de volverse adultos. Entonces yo diría que hasta se puede llegar a considerar que la juventud llega hasta los 30. Vamos a darle unos años de hándicap, ¿no? Como para ver si en esos años se consigue la madurez como para llegar a ser adultos. Bien, pero a partir de los 30 es lo que se llama un adulto pleno. En esos mismos tratados se habla de que la adultez plena dura aproximadamente hasta los 55, 60 años. Y después de eso, ¿qué pasa? Entonces, generalmente si nosotros vemos en esos mismos tratados, la curva con la que se representa la vida humana es una curva que va subiendo abruptamente, ¿no? Desde la infancia, adolescencia, juventud, adultez, adultez plena, y a partir de ahí cae en picada, en una etapa que no es considerada o que no es valorada. Bueno, esto era la realidad, como dijimos al principio, hasta unos 50 años atrás, no mucho más, porque a partir de ahí las cosas cambiaron. Hubo cambios que se fueron dando como para que nosotros ya no podamos seguir aferrados a ese concepto biológico ni tampoco a esa gráfica que nosotros habíamos hecho. Sin duda, Cristina, que esto ha cambiado, pero ¿qué pasó para que esto cambiara? ¿Fue algo que fue de golpe? ¿Es un proceso? No, de golpe no. A ver, los cambios especialmente los cambios sociales, nunca se dan de golpe. Lo que sucedió es una cosa muy sencilla.
Los legisladores suelen decir que la realidad superó a la agenda, ¿no? Cuando pasa algo y hay que ponerlo rápidamente en la agenda. Lo que pasó es que la vida se alargó. Está comprobado que nosotros en esta época vivimos 35 años más que nuestros bisabuelos. Y además, que es bastante, digamos, ¿no? Y por otro lado, también está comprobado, no solo por la biología, sino incluso por los rasgos que estudia la psicología y hasta por un montón de otras disciplinas, hasta las disciplinas más esotéricas, que el hombre ha evolucionado de manera tal que su expectativa de vida hoy, normal, digamos de vida plena, no estoy hablando de durar, sino de vivir, la básica, eso no quiere decir que haya quien tenga una expectativa mayor, es de 85 años. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa curva que teníamos así, antes hasta arriba y que después bajaba, ahora es así, pero después sigue en una especie de planicie, que tiene una cantidad de años, que por eso yo llamo la segunda mitad de la vida, porque si ustedes hacen el cálculo, desde los 55, 60 hasta los 85, nosotros vivimos como una segunda vida de adulto, que es casi tan larga como la que vivimos en la adultez, desde los 25, 30 hasta los 60. Entonces, toda esa etapa, al haberse alargado la vida, nos pone en la necesidad de llenar ese espacio, ¿no?, con perspectivas propias, con características propias, y caracterizarla como una etapa que no es la copia de ninguna otra etapa, sino que es simplemente la realidad que se nos volvió evidente. Esto no, que parece que es indiscutible en este momento, las que somos mayores, como en mi caso, pueden comprobar que incluso en la época de nuestras abuelas, yo he visto a mis abuelas y he visto incluso a mi madre, porque bueno, yo ya soy grande, a partir de los 60, llevar una vida bastante retirada, sin objetivos propios. Alguna de ustedes presentes me va a decir, bueno, no, pero eso no es siempre así, yo conozco, mi mamá tenía una profesión, sí, pero esas eran las excepciones. Nunca estuvo en la agenda de una generación entera cambiar estas cosas. Recién a partir de 50 años a esta parte. Lo otro eran excepciones muy honrosas. Ahora, pasa que dentro también de esta etapa, encontrábamos una cierta lógica en que la vida declinara a partir de esa edad, porque fíjense ustedes que cuáles eran los valores. Para las mujeres el valor supremo, ¿cuál era? La maternidad. De manera que en el momento que la mujer entra a la menopausia y deja de tener la capacidad de concebir, su finalidad básica la hace automáticamente salir del campo de la adultez plena. Y en el caso de los hombres, de 50 años para atrás, la mayoría del trabajo era más el trabajo manual o el trabajo rudo. Entonces pasaba lo mismo, por una cuestión de fortaleza, llegado a un momento en el cual esa persona también quedaba fuera de esa agenda. Por eso las edades de la jubilación probablemente hayan sido establecidas a principios de siglo como están establecidas. Pero les vuelvo a decir, esa no es la realidad de este momento. En este momento, yo por eso sostengo que a partir de esta determinada etapa de la vida comenzamos una segunda vida de adulto que cambia el gráfico. En lugar de ser así y así, ahora el gráfico es así y nos presenta una meseta en la cual hay un montón de cosas para hacer, para discutir y para establecer, que se han ido haciendo a partir de los últimos 50 años y que en este momento por ahí podríamos ir afiatando, digamos, ¿no es cierto? Nosotros, hay un concepto que a mí siempre me ha asustado un poco, porque yo sé que lo deben haber escuchado ustedes también. ¿Se acuerdan cuando, sobre todo yo cuando era más joven, lo he escuchado, ahora no tanto, cuando se decía que una persona tenía la vida encarrilada? Sí, sí, lo escuché muchísimo. Tenía la vida encarrilada, era algo bien visto, ¿no? Como que estaba bien en la senda que tenía que ir, era una persona adulta que tenía sus responsabilidades. Bueno, a mí me da la idea de un tren que no se puede apartar de sus vías.
Si nosotros nos aferramos a ese concepto de la vida encarrilada, cuando llegamos a esta plataforma de esta determinada edad de la que estamos hablando, corremos un serio peligro, porque en realidad tenemos que salirnos de ese carril para crear una nueva identidad. Porque de lo contrario nos va a pasar que toda la problemática, o sea, las cosas buenas y las cosas complicadas que vienen a partir de esta segunda mitad de la vida, las vamos a querer resolver con las soluciones que teníamos antes, dentro de esa vida encarrilada, cuando en realidad no tienen nada que ver, ni la problemática ni las soluciones son las mismas. Para nada, se crea toda una cuestión distinta en la cual se transita otra etapa, que si nosotros, les vuelvo a decir, lo hacemos con los recursos que queremos apelar, porque básicamente nosotros llegamos a esa plataforma de los 55, 60 años con una identidad que fuimos creando de acuerdo a nuestras propias decisiones. A ver, es en el mejor de los casos. También hay personas que llegan a esa plataforma con una identidad que se ha ido fabricando en función de decisiones de otros a las que ellos se acoplaron. Pero bueno, esto no es para juzgar. Cada uno llega de determinada manera a esa plataforma. Pero si nosotros a partir de ahí no creamos una nueva identidad, les vuelvo a decir, corremos el peligro de querer solucionar los temas inherentes a esta nueva etapa con las soluciones anteriores. Y por otro lado, nos vamos a perder un montón de ventajas que son inéditas, porque no han correspondido a edades anteriores. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de construir toda esta cuestión que realmente para mí es fundamental, porque tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, de no dejarnos llevar por todos los modelos que nosotros percibimos en los medios de comunicación y en muchos otros lados, porque son modelos que no son sanos, realmente no lo son. Ustedes si miran una revista o miran una propaganda, habrán advertido a lo mejor artículos, a ver, no los leo solo yo, todas vamos a la peluquería y leemos las revistas. Sale una actriz ahí muy espléndida diciendo que los 60 son los nuevos 40, ¿no? Y que ahora la juventud empieza a los 50, como si tuviéramos que ser consolados de que llegamos a una determinada etapa. Sí. Por otro lado, las vemos a estas mujeres espléndidas, o en el mejor de los casos ellas creen que están espléndidas, arregladas y maquilladas y vestidas como si tuvieran 30, y no está mal, porque ellas viven de su imagen, pero eso no nos representa de ninguna manera. Yo por lo menos no me siento representada por ellas. No, yo tampoco. Quería leer unos comentarios que pusieron, Cristina. Graciela puso, libertad de elegir lo que se te dé la gana, comenzar algo que no hiciste de joven. Alicia había puesto, cuando estábamos hablando de, digamos, de las obligaciones o de los mandatos de las mujeres, hace mucho era casarse y tener hijos, y María Estela puso, ni pensar en trabajar ni salir de la casa, pero hoy en día, desde hace muchos años, todo cambió y tenemos mucho para dar. El estancamiento es bueno, y cada uno tiene mucho para dar, somos más activos y creativos. Por otro lado, tenemos una nueva oportunidad, porque fíjense ustedes que cuando yo hablaba de esa identidad que vamos construyendo en la juventud, pensemos todas las que estamos acá, cuántas veces esa identidad que nosotros hemos querido irnos formando, la hemos pospuesto, la hemos acomodado, la hemos dejado en un segundo lugar, en pos de proyectos que puedan ser proyectos laborales, familiares, de cualquier otra índole, pero que nos obligaron a no ser tan fieles a como nosotros queríamos ser a nosotros mismos. Tal cual. Porque a veces se imponen esas cuestiones. Seguro. En cambio ahora tenemos una oportunidad que para mí es inédita, y me parece que realmente es bueno encontrar el sentido de vivirla plenamente. Porque les vuelvo a decir, yo cuando leo, me pone muy loca cuando veo en una revista eso de que los 40 son los nuevos 60, como si realmente, aparte de un consuelo, si yo lo pienso, yo a los 40 años estaba sobrepasada hasta acá, con familia, trabajo, profesión,
cátedra, y de repente ahora yo puedo volver a un lugar en el cual realmente yo elijo. Yo elijo sin las presiones externas que antes sí las tenía. Por eso me parece que es una oportunidad inédita. Seguramente ustedes han escuchado hablar del viaje del héroe. El viaje del héroe es un concepto que se utiliza mucho, bueno, en psicología lo usa Jung, pero aparte de eso se usa en todos los ámbitos, incluso hasta para bailarlo. El viaje del héroe es el viaje que el héroe sale de su casa, conquista el mundo, pero después vuelve. Y el viaje del héroe es todo, no es cuando sale y conquista el mundo, sino que también hay un viaje de regreso a su casa. Jung dice que lo toma el viaje del héroe como que es un proceso de individuación, que es esto que estamos hablando, volver a ser nosotros mismos, que es imprescindible para completar todo el desarrollo del ser humano. Bueno, a mí me gusta pensar en esa, siguiendo esa tónica, que nosotros, llegada a esta edad, podemos embarcarnos en un viaje de regreso a nosotros mismos. Un viaje de regreso a nosotros mismos en el cual podemos ir viendo, encontrar una renovada identidad y a partir de ahí sentirnos realmente plenos para vivir, les vuelvo a decir, los muchos años que quedan por delante. Pero, Cristina, ¿cómo te das cuenta que estás en esta etapa, ¿no? Que o se aproxima o que ya estás en esta etapa, ¿no? Esta nueva etapa, llamémosle la segunda mitad de la vida, como vos la definís. Eso, yo no sé, a veces hay días en que yo pienso que inconscientemente todos nos damos cuenta cuando llegamos a esa etapa, y hay otros días que me gana en cambio el convencimiento de que en general hay tanta necesidad o tanto miedo de llegar a esa etapa que por ahí uno la va tapando, la va poniendo y no se da cuenta. En realidad es una etapa que se la caracteriza muy fácil. Hay un montón de disparadores que todo el mundo, por más desavisado que sea, los puede encontrar. Yo no se los voy a nombrar todos acá, pero por ahí... Algunos nombrar, así. Vamos a caracterizar 3, por ahí, 2 o 3. Dale, 3 me gustan. Claro, el principal es nuestra relación con el cuerpo. Esa no la puede negar nadie. Que cambió no la puede negar nadie. Totalmente. La relación con el cuerpo se va modificando. Y no me refiero solo a la parte externa, ¿eh? No es solamente pensar en el aspecto estético. Me refiero al cuerpo como herramienta nuestra, ¿no? Nosotros... yo sé que hay un dicho que dice que ni lucidez extrema ni tampoco fantasía plena, ¿no? Pero en realidad un término medio hace imposible que no nos demos cuenta que nuestro cuerpo va cambiando. En realidad lo que los seres humanos nos negamos a aceptar es que hay una declinación biológica que los libros la ponen a partir de los 25 años. Esto no es nuevo, no es que nos agarró a nosotros a los 55 o a los 60. A partir de los 25 años el cuerpo tiene un declinar biológico paulatino que hace que haya muchas cosas que cambian. Ahora, nosotros eso por ahí lo podemos reconocer en un auto. Fíjense que compramos un auto, el fabricante nos dice que lo podemos poner a 200 kilómetros por hora y nosotros lo llevamos lo más contentos. Pero cuando el auto tiene 10 años, que en un auto es 10 o 15 años, seguro que ya no lo ponemos a 200 kilómetros por hora porque lo cuidamos. Bueno, eso nosotros en relación a nosotros mismos no lo distinguimos. Le seguimos pidiendo al cuerpo en muchas oportunidades y además obviamente guiados por la omnipotencia, para que el cuerpo nos siga sirviendo como cuando teníamos 25 años a lo mejor. Claro. Y además nos indignamos cuando no lo hace. Claro, te sobreexigís y te enojás, así como con el auto, capaz que no lo ponés para cuidarlo, pero a su vez no lo ponés porque sabés que no da. Bueno, lo que pasa es que ahí está la omnipotencia. Yo cada vez que, yo tengo un ejemplo muy sencillo en mi propia casa, a mi marido cada vez que le duele algo nuevo o que por ahí se indigesta, dice, pero esto a mí no me pasó nunca. Y bueno, es lógico que no le pasó nunca, nunca tuvo la edad que tiene ahora. Pero nosotros nos negamos a escuchar al cuerpo y a veces esa omnipotencia también nos lleva por caminos equivocados, porque fíjense ustedes que nos empeñamos en aplicarle las mismas recetas que le aplicábamos a los 30 o a los 40. Un ejemplo,
nos empecinamos en una gimnasia aeróbica, por ahí, cuando en realidad, perfectamente en esta etapa de la vida, podría ser yoga, podría ser tai chi, que además son más completas, no es que yo las defienda, pero son más completas, pero que me va a servir con la misma utilidad que me servía el aeróbic. Pero parece como que si yo resigno lo que hacía en esa época, es como que me siento que ya estoy fuera de combate. No escuchamos a nuestro propio cuerpo. Y en realidad al cuerpo sí hay que escucharlo en todo momento. Porque a que no lo escuchemos, lamentablemente, nos va poniendo, a veces, si no lo escuchamos de mala manera, sus propios vallas. Y eso es mucho más malo. Sí, y en cuanto al aspecto externo, pasa acá algo que nosotros volvemos a vivir como lo vivimos en la adolescencia o en la juventud. Porque esto es una crisis vital. Por más que no lo... A ver, no es trágico tener una crisis, hablo de crisis como una oportunidad. Las crisis vitales como la que tuvimos cuando éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes. ¿Qué nos pasaba en ese momento? Mirábamos modelos equivocados y entonces sufríamos todo el tiempo porque no podíamos llegar a ser como la modelo que salía en la televisión o como el cantante de moda que tenía los músculos perfectos. Bueno, acá nos va a pasar lo mismo. Si miramos esos modelos de las revistas, vamos a tener la misma frustración. Porque para esta etapa, recién ahora hay nuevos modelos. Ustedes han visto que hay modelos de 80 años, en las redes se ven, hay toda una movida nueva que no niega. El simple hecho esto que hacemos ahora de dejarnos las canas, hace 50 años uno no se las dejaba porque sabía que a partir de ahí oficialmente era vieja. La verdad es esa, y hoy día incluso nosotros no tanto, yo todavía tengo amigas que me critican por haberlo hecho, pero yo le he contado, creo que a Mabel alguna vez, que yo hablo por Zoom con mi sobrino que vive en España y mi sobrino me dice: tía, estás en la nueva moda, parece que en Europa todas las mujeres se dejan el velo blanco porque es algo como una movida de empoderada, me dice, estás empoderada, ellos lo toman como un empoderamiento. Y como decís vos, cómo cambió todo, ¿no? Porque antes yo me acuerdo mi abuela con pelo blanco, mi abuela, pero mi mamá jamás, o sea, después ya se teñía siempre, porque qué sé yo. Y ahora es como que volvió también un poco a esto, a lo natural. Yo confieso que no me animo todavía porque no, me sigo teñiendo. Vos sos muy joven, yo te agradezco tu presencia acá, primero como moderadora y segundo, a lo sumo, como para tener una idea, porque esta charla no es solo para los que estamos en esta etapa, sino también para aquel que quiera vislumbrar cómo prepararse para esa etapa. Estoy ahí, estoy a vos te cerca. faltan todavía. Te faltan todavía unos añitos, pero bueno. Digamos que el tema del físico y del tema de la relación con el cuerpo, ese es un primer disparador que es innegable. Es terrible, ese es más terrible. Ese es el primero. El segundo que les traigo es el sentido de la finitud. O sea, nuestra relación con la ecuación vida-muerte cambia. Es cierto que todos estamos en contacto con la finitud y con la muerte desde que somos chicos, porque primero se nos mueren las mascotas, familiares, amigos, pero en este momento de la vida, el concepto de finitud se nos presenta como una idea mucho más cercana, porque nos da una idea de nuestra propia finitud. Lo que veíamos a los 30 años que pasaba a nuestro alrededor no nos tocaba tan de cerca. En cambio ahora resulta que es como un test de nuestra propia finitud. Y eso incluso tiene un apéndice bastante no deseado, pero que sí pasa, es que en el caso de que nos enteramos de las dolencias de los demás, estamos muchas veces, las que somos hipocondríacas más, consultando permanentemente síntomas, ¿no? Porque si fulano tuvo esto, a ver yo cómo me siento con eso. Esto es propio de esta edad. Esto pasa en esta edad. Y perdón, quiero agregar algo. Y encima que ahora tenemos al amigo Google, que el amigo Google es muy peligroso en ese sentido, ¿no? Porque en vez de preguntarle al médico, le preguntas a Google, ¿no? Ese es otro tema. Sí. Bueno, el amigo Google tiene las mismas inconsistencias que tienen los medios de comunicación. Por eso.
ustedes lo deben haber escuchado, y yo no creo que fue en Crónica. Yo hace poco, y no estoy hablando de hace 50 años, yo creo que no hace más de un año, escuché por televisión, y esto lo juro por mi hija, una noticia que decía que había habido una entradera para robar en la casa de una anciana. La anciana después resultó que tenía 68 años. Entonces, no es tan viejo el concepto del que hablábamos al principio, porque los medios de comunicación lo siguen usando. Sí, o decirle abuelos a todos y no necesariamente son abuelos, entonces, o sea, porque abuelo, y aparte puede haber un abuelo de 40 años, o sea, que tampoco abuelo es un sinónimo de... Pero tampoco aunque lo sean. Yo siempre recuerdo que mi padre, que se murió a los 100 años, cuando bajaba en el edificio que vivía con nosotros, alguien le decía, ¿cómo le va, abuelo? Y él se ofendía, porque él decía que no tenían por qué decirle abuelo, porque él era abuelo de sus nietos, no de los demás. Así Y es. a mí me parece que eso es así, pero son todos esos tratos como peyorativos que la verdad que tenemos que desterrar. Este tema de la finitud, en lugar de tomarlo para este lado, como comentamos, de amargarse porque está más próximo al sentido de la finitud y de quedarnos en el duelo, creo que nos da una magnífica oportunidad para tomar el otro extremo, que es el agradecimiento por lo que nos pasa todos los días. Es decir, valorar la vida de otra manera. Cuando me levanto, saber que estoy teniendo otro día más de vida, en lugar de pensar que tengo un día menos de vida. Así es. Hay una técnica que ustedes habrán escuchado nombrar si no la practican, que es el Ho'oponopono. Sí, hermoso. El Ho'oponopono pide que todos los días en la práctica, primero se agradece, después se suelta y se confía, y al último se pide inspiración. Bueno, cuando se agradece, en realidad se debe hacer todo el raconto de todas las cosas que pasaron el día anterior. Y no entran solo las cosas buenas, uno agradece haber llegado a ese día con las buenas y con las malas. Ese es el verdadero sentido de honrar la vida. Más o menos una cosa así. ¿Okay? Así es. Y el tercer disparador, que es muy, este es casi gracioso porque nos toca muy de cerca a todos, es el sentido de inadecuación que sentimos en un mundo que nos empieza a resultar no tan familiar como antes. Y no me refiero a los medios tecnológicos solamente, no, sino a muchas cosas. En general pasa que de repente hay cosas, claro, a los jóvenes les pasa lo mismo que a nosotros, porque vivimos un mundo vertiginoso en el que todo cambia enseguida, pero los jóvenes ya nacieron en ese mundo. Claro, y más ahora, ¿no? En los últimos 20 años, un cambio cintura. Tan, ¿no? Claro, entonces tienen otra cintura. Sí. Ahora, yo percibo que muchas de las personas grandes, algunas nos peleamos como locos con todos estos temas nuevos, pero le damos batalla, y salimos bastante airosos, pero no hablo solo de la tecnología, también, por ejemplo, de las nuevas concepciones de vida. Entonces empezamos a juzgar cómo es la vida de los jóvenes ahora, cómo son las categorías de vida o las elecciones sexuales ahora, todo como si fuera un mundo que nosotros no tenemos nada que ver. Es verdad. Es un mundo que nos es ajeno. Entonces, frente a eso, en lugar de adaptarnos y de tratar de navegar en esa corriente de ese mundo, lo que hacemos muchas veces es como aislarnos y llevar adelante ese postulado de que todo tiempo pasado fue mejor. A partir de ahí, lo que sucede es muy claro. Yo creo que no pasa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la tecnología. Cuando nos quejamos de que no nos llevamos bien con la tecnología, yo no creo, vos Juanita lo dijiste antes, yo no creo que sea tanto porque vos ni ninguna de nosotros sea incapaz de comprender el tema. Pasa porque hay una cosa de falta de familiaridad. Totalmente. Porque si te puse de práctica con tus hijos de hacerlo, ¿entendés? Lo que sucede es eso, que nosotros nos sentimos como que eso no nos es familiar, y en lugar de adaptarlo, hay como un deseo inconsciente de que nada cambie. Porque claro, siempre... Sí. No, pero no es por nada peyorativo.
Es muy lógico el deseo de que nada cambie, porque lo que existió lo conocíamos, y lo nuevo no lo conocemos. Sí, salvando las distancias también con la música ha pasado, ¿no? Cuando yo era chica, esa música, el rock and roll, qué sé yo, no querés, ¿eh? Y bueno, es como que las nuevas generaciones escuchan una música, y los que ya somos un poco más grandes, y qué música horrible. Bueno, pero es lo que hoy están escuchando porque es lo que les gusta, ¿viste? Entonces también es como decir, ay no, yo me quedo, a mí me pasa mucho, me quedo con la música de los 80 que era la mejor. Entonces está bueno también decir, bueno, empezar a incorporar algunas, no sé, por lo menos en mi caso, yo lo que hago es pongo música nueva. Yo tengo mi explicación que es mía, no hace falta que ustedes la compartan, pero que es que en realidad no es incapacidad ni nada de eso, sino que hay una falta de familiaridad que está provocada por un deseo inconsciente o por un miedo a lo que no conocemos que va a venir y por un deseo inconsciente de quedarnos con lo que ya conocemos. Claro. Mejor malo conocido, como es que decían. No hace falta que la compartas, es lo que pienso yo, ¿no? Claro, ¿viste esa frase, mejor malo conocido? Qué bueno por conocer. Exactamente, eso es un poco la idea. Lo que sucede con esta etapa, bueno, yo les traje estos 3 disparadores, pero frente a estas cosas que pasan, puede ser que no las veamos, porque en realidad acá aparece, detrás como escudo contra el miedo o contra lo desconocido, aparece la omnipotencia, la autosuficiencia, y entonces nosotros adoptamos un montón de disfraces, y además adoptamos placebos. Yo creo que observo en mucha gente de nuestra generación una absoluta honestidad para aplicar recursos que no son más que placebos, pero que ellos los hacen convencidos de que son remedios. Y ahí está el peligro, porque si nosotros no detectamos cuál es la verdadera senda, seguimos aplicando placebos, seguimos utilizando disfraces, pero a la larga el diablo muestra la cola, y detrás de todo eso siempre va a aparecer la insatisfacción, la ansiedad, las típicas cosas que se le atribuyen a la gente mayor, ¿no? La ansiedad, la insatisfacción, el encierro. El encierro. Yo he visto casos de gente grande que incluso se retrae y no quiere visitar, quiere rodearse de gente joven, y se retrae y no quiere visitar a sus parientes mayores, como si la vejez fuera contagiosa. Pero hay de todo, digamos, los recursos que cada uno toma son los de cada uno, hay un montón de cosas que pasan. Frente a todo eso que pasa, a mí me da la sensación de que tenemos una oportunidad importante como para realmente entrar plenamente a esta etapa y disfrutarla con sus ventajas y disfrutarla sabiendo cómo podemos hacer frente a sus inconvenientes. Hay una autora que se llama Marianne Williamson, no sé si alguna la escuchó nombrar, que escribe mucho sobre temas, pero más avanzados, más cercanos, de gente más cercana a la muerte. Pero sí tiene un libro, porque ella le llama poéticamente a la vejez, ya la vejez, ¿no? La edad de los milagros, que me parece muy poético, la verdad, el nombre. Y ella dice que en esta etapa de la vida, es decir, llegada a la madurez, nosotros tenemos la última oportunidad de sacar a la luz nuestras heridas. Y entonces ahí uno elige, cuando saca a la luz las heridas, tiene 2 caminos para tomar. Puede ser que las transforme o que empiece a morirse con ellas. ¿Esto qué quiere decir? Si toma el camino de la transformación, va a renacer como un ave fénix y va a cumplir una nueva etapa magnífica. Si opta por el camino de no transformarlas, empieza a morirse, pero esto no es literal. Yo he visto gente que tarda 35 años en morirse, pero mientras tanto sigue el camino de la víctima. ¿Vieron lo que nosotros hablamos cuando se dice, qué vejez? Porque optan por estar en la queja, en la víctima, y entonces en lugar de disfrutar esta etapa, porque esto no quiere decir que se mueren mañana, esto no es literal, es un camino largo, pero no es satisfactorio. La verdad que no es satisfactorio para nadie. Entonces yo creo que acá tenemos una magnífica oportunidad para poder empezar a transformar ese camino.
sobre todo porque, y esto ya basado en lo que yo creo, ¿no? Como en cualquier etapa, nosotros tenemos un camino por delante. Y yo creo que no hay nada más desolador o que más miedo nos dé que enfrentar un camino sin tener un plan. Sin plan, mapa, programa, llámenle como quieran, pero sin tener una hoja de ruta para seguir adelante. Porque la hoja de ruta nos calma mucho todos esos temores y además nos dice un poquito hacia dónde tenemos que ir, nos guía y nos quita la incertidumbre. Hay una frase de Carl Jung, que es la que yo uso de base para cuando empecé a escribir esto hace un tiempo, fue la que me inspiró. Jung dice que no se puede vivir el otoño con el programa de la primavera. Y a mí me parece magistral, porque es un poco el resumen de todo esto que estamos hablando. No puedo utilizar lo que ya sé de otras etapas. Ahora tengo que hacer un plan nuevo, un programa nuevo para que me guíe en esta nueva etapa. Un plan que, porque ustedes me dirán, ¿y cómo se hace un plan? Yo creo que inconscientemente todos sabemos para qué lado deberíamos agarrar, dicho esto sin ninguna pretensión intelectual, ¿no? Sino para qué lado tendríamos que tomar. Pero, por otro lado, también creo que ese proyecto nuevo tiene algunas cosas que son imprescindibles. Algunas acciones que tenemos que hacer para atrás y para adelante. ¿Cómo sería el programa entonces? Sí, el programa no me atrevo a definirlo todo, pero sí los objetivos. Yo creo que los objetivos sí tendrían que ser estos. Por ejemplo, para atrás tendríamos que asumir nuestra vida, con las cosas buenas y las cosas malas que nos pasaron. Asumirla y hacer algo así como revisarla con lucidez y asumir ese calendario vital en el que hemos vivido. Revisarla con lucidez no es tan fácil. Pero hay que hacerlo porque es como que hay que de alguna manera cerrar etapas para poder enfrentar libremente esta nueva. Eso es un trabajo que hay que hacer para atrás, para lo ya vivido. Para adelante, y es lo mismo que yo recomiendo a cualquier persona que me consulta sobre cómo hacer un cambio. Reconocerse, aceptarse. Porque si yo no me reconozco después de haber hecho todo eso, o si me reconozco pero no me gusta como soy y no me acepto, no sirve. Entonces, reconocerse, aceptarse, y acá viene algo nuevo que a lo mejor la juventud no nos exigía, que es adaptarnos. En esta etapa sí hay que adaptarse, por todo esto que venimos hablando antes. Así que sería reconocernos, aceptarnos, adaptarnos, y también confiar, porque también hay un fenómeno en esta etapa de la vida de mucha desconfianza, sigo insistiendo, basado en el miedo, por el cual no nos abrimos tanto, quizá porque pensamos que tenemos menos oportunidad, menos tiempo para equivocarnos que cuando éramos jóvenes, porque cuando éramos jóvenes hemos metido la pata, por lo menos yo hablo por mí, pero que creo que casi todos muchas veces, pero era como que pensábamos que teníamos más oportunidades. El cambio ahora es como que queremos ser infalibles, entonces mejor me quedo en mi lugarcito, me cierro y no confío, y eso es un error. Porque realmente si no cumplimos estos 4 pasos, ¿no? De conocernos, aceptarnos, adaptarnos y confiar, no es posible. La verdad no es posible cumplir esta etapa con toda felicidad. Tal cual, coincido. Y específicamente, ¿vos qué propuesta tenés para diseñar este plan? O sea, ¿cómo te parece que es la mejor forma de poder diseñar este plan? Yo creo que, a ver, ¿cómo decirlo? Siempre lo repito las mismas cosas porque son mi filosofía. Yo creo que cada uno en su interior reconoce las voces que quiere reconocer. Yo les puedo decir todo esto, mañana escucharán otro que dice otra cosa, pero cada uno se queda con las voces que le resuenan como familiares, digamos, los consejos y las cosas que le resuenan como familiares.
Pero lo segundo que yo repito siempre es que los caminos del cambio, y esto lo van a encontrar como el lema de Nagaiki, los caminos del cambio se transitan mejor acompañados. Es Totalmente mucho de más fácil acuerdo. que solos. Es mucho más fácil, porque cuando yo, por ejemplo, en este caso de esta etapa de la vida, a mí me parece fundamental armar grupos como, bueno, ahora con la pandemia no, yo lo he tenido en otro momento, grupos de personas que sean iguales, como se hace en las terapias de grupo, digamos, gente que tiene la misma problemática. ¿Por qué es importante esto? Porque aparte de tener una guía en común, lo que va a pasar es que muchas veces, a ver, ¿cómo puedo explicarlo esto? Cuando yo escucho al otro hablar de algo de lo que le pasa, ahí a mí me resuena algo que yo, por ese mecanismo lógico de la omnipotencia o de cerrarme que pasa, digo, Pero ah, te estás y a dando mí me cuenta. pasa lo mismo y yo no me había dado cuenta. Te hace darte cuenta, por supuesto. Y estos grupos, Cristina, que vos decís, que obviamente ahora presencial no se puede, pero vos creés que se pueden hacer de manera virtual. Sí, eso vos sos más la que organiza cosas. Yo tengo una invitación que incluso desde mía creo que ustedes van después a explorarla, a ver si pudiéramos formar algún grupo como para tratar todos estos temas, porque hoy no hablamos de un tema fundamental, porque si no se haría muy largo, que son la terrible cantidad de beneficios que tiene esta etapa de la vida. ¿Por qué no hablamos? Porque para llegar a hablar de eso, primero tendríamos que hacer este trabajo, por ejemplo, el trabajo de contemplar la vida pasada, haciéndolo entre muchos, es maravilloso el resultado que tiene. Porque entonces uno va comparando etapas y es muy fructífero, en realidad es muy fructífero. Pero después que se llega a eso, el verse, lo que decía yo recién, de verse reflejado en el otro, ¿saben para qué nos sirve fundamentalmente? Para vencer nuestro ego. Todos los seres humanos tenemos un ego que está ahí siempre paradito al costado, y el ego se vale de algunos elementos básicos que son la omnipotencia, la negación, que aunque sea inconscientemente la tenemos. Entonces, cuando yo escucho al otro plantear un problema y lo veo que realmente lo tiene, a lo mejor yo puedo vencer a mi ego que lo venía negando y decir, ah, sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, tratémoslo entre todos a ver qué pasa con ese problema. Eso sería un poco la idea de hacer grupos. Por supuesto, yo hablo de grupos de mujeres porque la mayoría de las que estamos acá somos mujeres, pero esto sirve para todos, no solo para las mujeres. Lo que pasa que también la experiencia dice que las mujeres somos más adaptables. Sí, totalmente. Es muy interesante esto que propones, Cristina, así que lo vamos a proponer. Sí, yo creo que se podría en el futuro hacer algún tipo de encuesta o alguna consulta a ver si realmente hay algún interés en que podamos trabajar esta problemática. Yo la verdad que les agradezco. Vamos a prepararlo y mandarlo a ver las respuestas de cada una y vemos cómo podemos armarlo. Vamos viendo. ¿Sí? Yo en realidad, se lo iba a decir al principio y me olvidé, yo les agradezco a todas las que están acá presentes, porque la verdad cuando planteé el tema, yo pensé que iba a haber una convocatoria menor, porque hay como una cierta cosa de que, bueno, por ahí todavía no quiero ocuparme de ese tema, ¿no? Entonces les agradezco porque realmente es como una valentía escucharlo, como para mí decirlo, o como para nosotros compartirlo. Me parece que es algo que es muy importante. Yo lo que quisiera antes de dejarlas es leerles una frase de esta mujer que les mencioné recién, de Marianne Williamson, que me parece que es muy, muy ajustada a esto que planteamos hoy. Ella dice, millones de personas en este momento estamos entrando en un espacio que nos hubiera gustado evitar, pero que no podemos seguir evitando. Sin embargo, si lo observamos con más detenimiento, vamos a descubrir que no es tan horrible como pensábamos. Quizás necesitamos volver a diseñarlo
y entonces va a ser, en muchos sentidos, un espacio nuevo. Ay, me Yo creo encantó. que eso es lo que tenemos que hacer. La propuesta es que entre todas diseñemos ese espacio, como para que sea algo saludable y bueno. Totalmente. Eso es lo que quería dejarles. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una cosa. pregunta? Sí, espera, voy a leer el chat. Un minuto, Mabel, voy a leer el chat, a ver que si quedó algo, y ahora hacemos alguna pregunta. A ver, puso, voy a leer, espera, quiero leer todo lo que, lo que fueron poniendo en el chat, ¿no? Bueno, vos pusiste, Mabel, y también podemos realizar algunos pendientes, siempre hablando de esta etapa de la vida. Alicia puso... Eso es realizar la propia vida. Claro. Ya Alicia, saben, ya que yo tenía pendientes que estoy haciendo. Sí, yo hacer también. la pintura, ¿no? Acuarela. Acuarela, hermoso. Claro, Después, esos son los Alicia, pendientes. Alicia puso, así es, di mi tesis de posgrado antes de ayer. Felicitaciones, Alicia. Cristina, por eso en Brasil la llaman la mejor edad. Bueno, vos le pusiste que bueno. María Estela, en lo personal tengo 67 años, soy abuela y cuido a mis nietos en días que nos toca. Soy mediadora comunitaria, de hecho trabajo voluntariamente y tengo un programa de radio desde hace 18 años al aire. Una genia. Bueno, Lili, las que lo conocemos sabemos que no le faltan sí, proyectos, eso no, seguro. una genia. Eso es Felicitaciones. importante. Felicitaciones. Liliana puso, igualmente ves que hay mucho joven en la actividad pública, en los medios, etcétera, pero nuestro nicho empieza a ser otro. Claro, Bien, es cierto. Lili. Es verdad. Alicia puso hablar de la sexagenaria. Lidia puso, en las redes sociales nos hacen acordar de la finitud, haciéndonos acordar los cumpleaños de las personas que ya fallecieron. Oh, Eso es feo, ¿eh? Eso es feo. Sí, es un tema Eso eso. es feo, es eso cierto. pasaba. Sí, porque a veces pasa que cuando una persona ya no está, no se borra la cuenta de Facebook, entonces te sigue No, apareciendo. que sigue apareciendo, sí. Sí. Nosotros Exactamente. lo sabemos, que tenemos a Edith, pobre, sí. Sí. Después dice, comunicar, María Estela puso, comunicar mal y desde otro lugar es lo que pasa hoy en general, es su estado de confort del cual no quieren salir, sí asumir cómo vivimos y cómo estamos y cómo seguimos con empatía, alegría de estar vivos. Tienen el mismo problema, pero cada uno lo vive de una manera distinta y es válida. Bueno, Alicia que se tuvo que ir, María Estela dice que sería de mucha ayuda esto de los grupos. Lidia puso, estaría bueno poder hablar de estos temas, hay espacios donde se juntan personas de esta etapa, pero desde una perspectiva muy estereotipada y sin tomar en cuenta que no todos tenemos los mismos gustos ni perspectivas. Claro que no. Y Por eso el intercambio tiene que ser claro, sí. viendo las individualidades. Y a mí después, se me está ocurriendo en este momento también que nuestra generación, las que ahora estamos en esta etapa, también tenemos como una especie, no es una responsabilidad, pero sí es una ocasión, porque nosotros hemos hecho cambios en muchas cosas. Hemos sido una generación bastante bisagra. Entonces también sería bueno que el rediseño de esta etapa nueva, también nosotros si fuéramos las que impulsamos eso. Así es. Digamos, que ayudáramos a rediseñar ese espacio desde acá. Sí. Porque la verdad que siempre fuimos medias adelantadas. Entonces, ¿por qué no? A ver, yo todavía sigo, todos seguimos en Me parece muy interesante. Espera que voy a leer 2 o 3 mensajitos más. Susana puso, con 62 sigo ejerciendo como abogada y pertenezco a 2 asociaciones, ASEMP y FAC, ejerzo docencia universitaria, me siento a pleno. Elena puso, gracias, muy interesante, me llevo preguntas para mi autoconocimiento. Ana, el domingo pasado empezamos mis charlas de té para reunirnos y tocar distintos temas y acompañar en Asempio, hermosas las charlas, Ana, y María Estela y la experiencia de nuestras vidas. Así que bueno, la verdad, Cristina, súper interesante todo lo que... fue una real invitación a reflexionar, ¿no? Sobre cómo estamos hoy con este tema, ¿no? Si me permitís, lo que acabas de leer, todos los que leíste recién,
me provocaron una reflexión. Fíjense ustedes que la mayoría de nosotras, y esto es algo que se hace mucho en los espacios de movimiento, ¿no? Cuando uno hace cualquier cosa de movimiento, primero le invita a la gente a presentarse. Y en general la gente se presenta por lo que hace. No dice, yo soy fulano, yo soy no, sino yo hago, y vos fíjate que muchos de los chats, no sé cómo se llaman, mensajes que vos leíste. Y mensajes en el chat. Mucha gente te dice, yo hago esto, yo no estoy discutiendo la actividad. Estoy segura de que nosotros tenemos polenta para seguir con una actividad por los años que haga falta. Yo estoy hablando de un viaje de regreso a nuestra propia identidad, porque hay muchas personas, para nada estoy diciendo que sea el caso de quienes hablaron, pero sí hay quienes en esta etapa, detrás de la actividad, esconden la inacción de volver a ellos mismos, porque como estoy siempre ocupada, el otro día cuando yo puse en mi grupo de difusión que iba a hacer esto y que había que darse un espacio para parar y verlo, alguien conocido me respondió, bueno, cuando yo tenga todo acomodado, el tema creo que estaba cuidando a su madre con todos los problemas que todos tenemos en esta etapa de la vida, voy a ver si voy a tener tiempo. No, si lo planteamos de esa manera nunca vamos a tener tiempo, porque cuando ese proyecto de hacer termine, vamos a tener otro proyecto de hacer. Y sí, siempre es así. va a haber algo que hacer, cuidar los hijos, cuidar los nietos, claro. Cuidar los bisnietos. Es lo que nosotras proponemos también desde Shine con esto de organizarte y para disfrutar, o sea, disfrutar con lo que cada uno sea disfrutar. Pero, o sea, ese ratito para vos, para conectarte con algo que te guste, que te haga bajar un poco a tierra, que no estar todo el día haciendo, y el tiempo para vos, ¿no? A mí me interesa la persona que está detrás de la actividad, no la actividad en sí. Claro, porque si no es como que te tapa, ¿no? Como que es como vos decías antes, el disfraz o la máscara, ¿no? Tiene un poco de relación con eso. Sí, pero lo que pasa es que llamarlo disfraz parecería peyorativo. Nosotros no nos disfrazamos a propósito. No, por una máscara. Ahí, bueno, en la cosa fue dicho, pero en realidad lo que sucede es eso, que nosotros vamos, ¿vieron lo que pasaba en otras épocas? Seguimos en el mismo carril de la postergación de mi proyecto propio, de encontrarme yo porque estoy haciendo cosas, probablemente para los demás, porque cuando uno enseña, cría nietos, organiza trabajos, obviamente hay una satisfacción personal y muy grande y no la estoy negando, porque yo también la siento, pero eso no nos constituye en la totalidad. No sé si se percibe la diferencia de lo que yo quiero decir, tampoco quiero decirlo de una manera que nadie se sienta agredido, pero creo que esto va hacia la parte de la identidad más profunda, de ese viaje del héroe del que habla Jung, que es a la vuelta del camino, encontrarse con su propia individuación. Y la individuación soy yo conmigo misma. No, yo con mi familia, yo con mis actividades. Es la única persona que te va a acompañar durante toda su vida, vas a ser vos misma, porque... Si no te querés, si no te podés querer o aceptar... No empezamos por ahí. Es difícil. Bueno, gracias Cristina. No sé si querés dar algún mensaje más, tu mail, ¿no? Ella tiene Instagram como espacio... Respira Nagaiki, @Respira Nagaiki, y la página también es Respiro. Ya creo que las que están acá lo saben, si no te lo creo. Nagaiki. Nosotras volvemos a estar en una de estas conversaciones. No se sabe el día porque se acaba de suspender la fecha, porque va a estar con nosotras Pamela Malewich, que es secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que es una persona muy interesante para hablar de los temas de género, las distintas problemáticas que hay en la sociedad, también con las mujeres migrantes, toca temas muy interesantes. Así que vamos a mandar la encuesta para que todas las puedan contestar y después estaremos invitándolas. Sí, ahí, con Estela, nosotras vamos el 7, ¿no? Estela, tenemos, también les va a llegar la invitación de una charla con empresarias, que es lo que hacemos en conjunto,
que serían las mujeres conversando que somos 3 instituciones, mía, Mujeres de Negocios de Lomas de Zamora y mujeres líderes de Líderes Acción en de Acción. Quilmes. Sí. Mañana a Cristina la pueden escuchar por radio, Sí. en el programa Aire Fresco, en Todos los FM sábados. 107.7, bueno, que está todos los jueves ella hablando. Con mi columnita. Sí, Muy una bien. columna que es excelente, mañana no se la pierdan porque está buenísima. Bueno, Buenísimo. Gracias, muchas chicas. gracias a todas por Gracias estar. a todas, Muchas gracias. Gracias, gracias. Después les mandamos la grabación. Agregué algo en el chat.